Un saludo fraternal para usted. Este día deseo que Dios le bendiga grandemente, responda a todas sus peticiones y lo lleve a disfrutar más allá de lo que usted ha soñado, más allá de lo que usted ha pensado. Dios es fiel, Dios es bueno. Bienvenido, bienvenido esta noche, esta tarde, esta mañana, para que disfrutemos este tiempo como parte de un equipo, de una constelación, parte de la gente que ama a su comunidad, que ama a su prójimo, para que juntos intercedamos por la humanidad, para que juntos oremos por nuestro prójimo y para que unidos tengamos una reflexión de la palabra del Señor. Estoy dando unos segundos para que a quienes les encanta compartir el enlace lo hagan ahora mismo y permitan a otras personas también unirse con nosotros en este tiempo de intercesión, en este tiempo de reflexión y meditación de la palabra del Señor y en este tiempo de oración, en este tiempo de convertirnos en protagonistas de nuestra propia historia y de la historia de otros seres humanos. Vamos a orar, vamos a entregar a Dios este tiempo porque su misericordia es para siempre y este es el mejor momento para acercarnos al Señor. Hagámoslo ahora de todo corazón, ahora que podemos. Invirtamos estos minutos para nuestra vida espiritual, para orar por otros y para oír la palabra de Dios. Y como siempre lo he dicho en broma, no se atreva a irse. Quédese hasta el final. Es la mejor oportunidad de bendecir a mucha gente. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias por este tiempo, por la bendición que nos regalas de estar en tu presencia, por la bendición que tú nos das de acercarnos a ti. Gracias por mi amigo, por mi hermano de fe, que se une conmigo en esta hora, en esta mañana, esta tarde, esta noche, para interceder. Gracias por los que están en este momento conmigo en vivo. Gracias por el esfuerzo, por el ánimo que ellos le ponen para apoyar. Pero también gracias por los que después estarán conmigo en la repetición. Señor, gracias por los comentarios, por las peticiones de oración que llegarán a nuestro correo, a nuestro WhatsApp. Gracias por las llamadas telefónicas, que será de bendición para mucha gente. Señor, toma en tus manos este espacio. Inspíranos para orar, inspíranos para meditar en tu bendita palabra. Edifícanos, permite que hoy haya salvación, que haya liberación, que haya respuesta a las peticiones a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y desde ya te agradezco porque tú prometiste que si oramos con toda oración y ruego, Señor, con toda súplica y acción de gracias, entonces tú guardarás cada corazón con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por estar con nosotros. Gracias por entrarte a lo profundo de cada corazón y por entrarte a cada hogar y bendecir los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 4 al 15. Vamos a hablar acerca de la parábola del sembrador, pero más me gusta decir a mí la parábola de la semilla. Dice así la palabra de Dios: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron.
Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oído para oír, que oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Y los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. En contados segundos tendremos la reflexión de esta porción de las Sagradas Escrituras. Pero antes vamos a unirnos en oración. Vamos a interceder por nuestro mundo, vamos a interceder por nuestro pueblo, vamos a orar por los nuestros y por los que no son tan nuestros. Vamos a orar por los conocidos y los desconocidos. Este es el momento importantísimo de la oración. Usted se puede unir. Si no sabe orar, simplemente dice amén. Sí, Señor, escúchanos. Y si sabe orar, puede orar junto conmigo o puede orar lo que Dios le ponga en su mente, en su corazón, interceder, porque ahora, en este instante, nos convertimos en una fuerza de fe. En el instante en que usted se una, nos convertimos en una fuerza poderosa de fe. Padre, en el nombre de Jesús, me uno con mi amigo, con mi hermano de fe, para interceder a ti por nuestro mundo, para rogarte que tengas misericordia de esta humanidad. Señor, ten misericordia por tu amor, por tu gracia, porque nosotros, por nuestros hechos, no lo mereceríamos, Señor. Por nuestras acciones no mereceríamos de esa misericordia, pero la merecemos por tu amor, porque tú lo prometiste en tu palabra, que tendrías misericordia a quien quisieras tener misericordia. Oramos para pedirte, Señor, que obres en nuestro mundo, que tengas misericordia de esta humanidad, Señor. Primero te pedimos perdón, hemos fallado, hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos quebrantado tu palabra, hemos sido rebeldes a tu mandamiento, indiferentes, escépticos, nos hemos llenado de argumentos, Señor, creyéndonos más superiores que tú, Señor, creyéndonos más sabios que tu sabiduría, más conocedores, Señor, que lo que tú sabes. Perdónanos. Perdónanos, hemos justificado el pecado, hemos justificado el aborto, hemos justificado los desórdenes sexuales. Señor, perdona a nuestros gobernantes, te han fallado, Dios mío, le han fallado al pueblo. Perdona a los religiosos, hemos fallado, Señor, perdónanos a la humanidad, hemos cometido pecado. Te pido, Señor, que tengas misericordia y que sanes a nuestra tierra. Sana nuestra tierra de toda enfermedad, de todo mal. Pero también te pido que fortalezcas a los que han perdido un ser querido. Llénalos de tu paz, de tu consuelo, de tu misericordia, de tu bendición. Fortalece a los que en este momento están padeciendo el mal, la enfermedad. Sánalos, dales fe. Permite que su fe sea creciente, la alegría para sobrellevar el mal y rescátalos. Sácalos pronto de su hora difícil. Señor, mira a los que perdieron un ser querido, consuélalos, Señor, fortalécelos, ayúdalos. Extiende tu mano amorosa, Dios mío, para acompañarlos, para ayudarlos y bendecirlos. Te pido por los hogares, bendice las familias, por favor. Danos sensatez a los hijos para amar a los padres, respetarlos. A los padres, danos sabiduría para conducir a esos hijos en temor de Dios y para criarlos, Señor, conforme a tu dirección divina. Padre, te pido por las parejas, te pido por los que están solos, los viudos, las viudas, los que perdieron a su pareja porque se fue. Por favor, ayúdalos.
Permite que en la soledad te puedan encontrar, que se vaya la soledad de sus mentes, que se vaya la soledad de su lenguaje, que se vaya la soledad de sus sentimientos, Señor, y puedan tener alegría, puedan ser productivos, puedan ser felices, puedan encontrar algo que los anime a seguir adelante, Señor, o a reconstruir una familia. Bendice a los que estamos viviendo en pareja, bendícenos, danos sensatez, danos fidelidad, danos sabiduría, danos amor, tolerancia, comprensión. Ayúdanos, Señor, a tener cariño, a ser amables, a ser agradables. Señor, por favor, visita a las familias. Guarda las juventudes de hoy, Señor, y permite que tu palabra llegue a los corazones de los jóvenes para que todos seamos transformados para gloria tuya. Bendice a mis amigos, bendice la economía de los que están en un momento difícil. Abre ventanas de los cielos, Señor, y bendice la economía de mis amigos y hermanos de fe y de mis vecinos, de mis conocidos, de mis parientes y de la gente que yo no conozco, Señor. Permite que haya bendición en los hogares. Gracias, Padre, por cada apoyo tuyo, por cada respuesta, por regalarnos la oportunidad de acercarnos a ti, por la misericordia que tú revelas a nuestras vidas. Amén y amén. Qué bueno orar por las personas. Yo me voy emocionando y me voy demorando aquí en la oración, pero es una gran oportunidad que tenemos de invertir amor, de invertir tiempo por otros. Dios le bendiga a usted por unirse conmigo en este tiempo de oración. Hablemos de la semilla que es la palabra del Señor. El autor San Lucas expone otra verdad enseñada por Jesús. Después de haber hablado aquí en la historia bíblica, en el Evangelio de San Lucas, después de haber hablado de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, y después de enseñar acerca del amor y del perdón en la casa del fariseo Simón, cuando aquella mujer lloraba y con sus lágrimas enjugaba los pies de Jesús y con los cabellos secaba los pies. Después de esas dos enseñanzas tan valiosas, introduce otra enseñanza tremenda que para la gente de esa época fue muy difícil de entender. Indudablemente que para nosotros también, si Jesús no la hubiera explicado. Pero gracias a Dios da Jesús la enseñanza, digamos el enigma, pero también la explicación. El autor se investigó todo esto y ahora nos lo plasma en el Evangelio de San Lucas capítulo 8, versículo 4 al 15. Y en esta porción de la palabra de Dios nos muestra lo siguiente. A una multitud Jesús narra el resultado de la siembra que un hombre desarrolla, cuya semilla cae en diferentes terrenos y produce así diferentes resultados. Claro, la semilla no es sembrada como otra que se va sembrando una a una o por montoncitos. Esta semilla es regada, tirada, esparcida. La clase de semilla de la que Jesús habla y que cayó en 4 lugares diferentes. Jesús dice que esta semilla, que una parte de esta semilla cayó junto al camino. Normalmente los caminos destapados en tiempo de verano son muy duros, el terreno es duro porque ha transitado toda clase de personas y de animales. Y entonces dice la palabra de Dios que fue pisoteada esa semilla y las aves la comieron. Como no halló profundidad, como pasó de un lado a otro, entonces no pudo progresar y se la comieron las aves. Ahora Jesús habla de otra clase de lugar, la que cayó en piedra. Lucas dice que cayó en piedra, otros evangelistas dicen que cayó como en un lugar, un terreno pedregoso, pero usemos el argumento de Lucas, que porque no tenía profundidad se secó, claro, no había cómo alimentarse en el momento del sol. Y otra parte cayó entre espinos. Parece que la tierra era muy buena donde cayó, pero tenía unas plantas que tenían espinos y creció la semilla, pero crecieron las plantas con los espinos y los espinos la ahogaron. Y la cuarta parte de la semilla cayó en buena tierra y dice ahí que nació, llevó fruto a 100 por 1, cada granito se convirtió en 100 más. Entonces hasta ahí Jesús les narra la parábola a sus oyentes y se va, los deja ahí. Pero ahora en la otra parte los discípulos le preguntan al Señor, ¿qué significa eso? Y ante la pregunta de los discípulos, Jesús explica el significado de la parábola, aclarando que solamente a ellos les dará el significado de esta parábola, a los demás no. Y les dice, la semilla es la palabra de Dios.
Y sí, la palabra de Dios es una semilla. Cae al corazón y trabaja hasta que da fruto. Es tan importante, es tan poderosa la palabra de Dios, que Dios le decía al pueblo de Israel que a sus hijos les repitieran la palabra de Dios. Qué bueno que a nuestros hijos, cuando están pequeños, les hablemos la palabra de Dios. Para eso necesitamos conocerla. Y también Dios le decía a su pueblo Israel que escribieran en los postes de su casa, en sus portadas, palabra de Dios. A nosotros quizá nos diría, impriman versículos de la palabra de Dios y peguen en su casa. Versículos que sean instructivos para los niños, que dirijan, que guíen sus vidas. Bueno, entonces, diciendo Jesús que la semilla de la palabra de Dios, hay 4 clases de personas que escuchan la palabra de Dios. 1, los de junto al camino, los que oyen la palabra y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no sean salvos. El corazón está duro, el corazón está impenetrable, no sé qué lo hace duro, el escepticismo, la indiferencia, el materialismo, yo no sé, relacionarse con personas incrédulas, tener miedo de pararse, de mostrar que uno tiene fe en Dios, alimentar la fe. En todo caso, el corazón se hizo duro y dice que se la lleva el diablo para que ellos se condenen, para que no sean salvos. La segunda parte, los de sobre la piedra, reciben la palabra, pero no tiene raíz la palabra de Dios. Crece por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Todos somos probados, nuestra fe es probada. ¿Qué sé yo? Problemas con los hijos, en la economía, con la salud, con las circunstancias, con el coronavirus, con quién sabe qué pruebas, con la soledad, con demasiada compañía, con poco amor, con mucho amor. Nuestra fe es probada y es la palabra de Dios que hemos recibido la que debería ayudarnos. Pero si nosotros no hemos profundizado en la palabra de Dios, si nosotros no hemos permitido que la palabra profundice, no nos preocupamos por aprender más, por oír más, no preguntamos más, la palabra de Dios muere y cuando venga la prueba, muere la fe con ella y muere la fortaleza nuestra. Y a veces no hay herramientas para enfrentar la vida, para enfrentar la soledad, para enfrentar las dificultades con otras personas, etcétera, etcétera. La tercera parte donde cayó la palabra, la semilla, es entre espinos. Dijo Jesús que son los que oyen la palabra de Dios, pero son ahogados por los afanes de la vida, la búsqueda de riquezas y la búsqueda de placeres. Entonces no lleva fruto la palabra del Señor. Esta partecita es muy clara y muy directa. Ocupamos nuestro tiempo en otras cosas y no hay espacio para la palabra del Señor. Y la última parte, la que cayó en buena tierra, los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Este autor nos estaba diciendo que Jesús conoce a las personas y conoce cómo es que uno escucha la palabra de Dios y cómo la recibe. Dios entonces da a conocer a su pueblo que Él sabe la condición de cada corazón y la actitud que tenemos hacia la palabra de Dios, lógicamente esperando un cambio, que tengamos un corazón bueno, es lo que nos está diciendo el Señor, para recibir la palabra del Señor con gozo y retenerla. Está diciendo que nosotros deberíamos evaluar nuestra condición hacia Él, nuestra actitud hacia Él. Hoy podemos medir nuestra forma de recibir la palabra de Dios. Hoy podemos meditar, reflexionar cómo es que yo recibo la palabra de Dios, para criticarla, para vivirla, para pensar que esta palabra le está cayendo a otro, o para pensar que es una palabra de Dios para mí. Necesitamos pedir perdón a Dios, pero también pedir que nos ayude, dándonos sensibilidad a su palabra. Señor, hazme sensible a la palabra, porque es que ahora escuchamos muchos mensajes, hay muchas voces por todas partes a través de los medios, todo el mundo opina, pero la verdad es la palabra de Dios. La verdad no es la que se dice en un púlpito, la verdad es la que está escrita en la palabra del Señor. Necesitamos observar en qué posición de nuestra escala de valores tenemos a Dios y a su palabra, ¿cierto? Si usted tiene una Biblia va por buen camino, pero si no tiene una Biblia va por mal camino. Si tiene una Biblia en su dispositivo va por buen camino. Ahora, si abrimos esa Biblia frecuentemente para leerla, si estamos recibiendo algún discipulado, alguien que nos guíe con mayor experiencia,
vamos en un excelente camino. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y si quiere aprender más de la palabra de Dios, comuníquese con nosotros, llámenos, escríbanos. Queremos darle la manito para que caminemos juntos en el conocimiento y en la profundidad de la palabra de Dios. Necesitamos poner a Dios en primer lugar, por encima de todo, del descanso, del trabajo y aún de la misma familia, porque es que la palabra de Dios es la que nos transforma. La palabra de Dios desarrolla el músculo de la fe para sostenernos cuando venga la presión de la vida, cuando venga la presión de la edad, cuando venga la presión de las circunstancias. Pero si no estamos alimentados, si no estamos nutridos, no habrá trabajador, no habrá padre o madre de familia o hijo, no habrá sociedad. Pero si nosotros somos transformados por la palabra de Dios, habrá personas nuevas, diferentes, que serán de bendición para la comunidad. Entonces necesitamos también analizar cuánto profundizamos en la Biblia o nos contentamos con lo que escuchamos nada más. Necesitamos profundizar, que estemos dispuestos a sacrificar tiempo, esfuerzo, qué sé yo, energía. Si hay que madrugar más, pues madruguemos más, o si hay que trasnochar más, trasnochemos más, pero vayamos al alimento de la palabra del Señor. Que estemos dispuestos a sacrificar para aprender de la palabra de Dios. Buena tierra, dijo Jesús. ¿Cuál es? El corazón bueno y recto que retiene la palabra de Dios. Bueno y recto no significa perfecto. En esta tierra nadie hay perfecto. Hay quienes luchan con sus pecados, hay otros que lo saben disimular muchísimo, hay otros pecados que no son tan públicos, pero la Biblia dice que todos somos pecadores. Entonces, bueno y recto no significa perfecto. Bueno y recto significa que a pesar de, busca a Dios, reconoce sus pecados, corrige su vida, endereza su camino para buscar al Señor cada día. Entonces, bueno y recto significa que con amor, con hambre, con deseo, escucha y aprende la palabra de Dios. Esto es actitud, tener una actitud distinta, despojados de prejuicios, despojados de preconceptos y acercarnos con humildad a la enseñanza de la Biblia para conocer mejor a Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque tú nos regalas el privilegio, la bendición de tu palabra. Permíteme amarla, permíteme conocerla, desearla cada día. Permíteme, Señor, comprenderla, tener la humildad de buscarla, de reconocer mi necesidad, pero también tener la valentía, Señor, de no dejarla, de no abandonarla. Por favor, haz que tu palabra haya cabido en nuestros corazones y dé mucho fruto para gloria tuya. Amén. Mis amigos, una gran bendición para usted, para su vida, para su hogar, para su familia, para su economía en esta época. Que Dios lo guarde y lo prospere muchísimo. Hasta la próxima.